A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Muchas gracias por estar una vez más este lunes con el programa Hablando con Dios, que nosotros, los integrantes de Casa de Bendición, les traemos con mucho cariño, esperando que sea de gran bendición para ustedes como ha sido para nosotros. Casa de Bendición es un ministerio donde nos reunimos personas sobre todo de la Iglesia Católica, pero de cualquier otra denominación, están y son bienvenidos. Y deseamos especialmente tener una relación cercana con Dios y aprender a hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas. Hacemos estudios de la palabra, hacemos meditaciones, damos testimonio y tenemos pues varias oportunidades para hacer eso, ¿verdad? Hay diferentes grupos de acuerdo a las necesidades de las personas y a su tiempo. Tenemos reuniones virtuales y reuniones presenciales. Así que los invito a unirse a nosotros en el teléfono 2253-1317 o el 8318-7361 pueden pedir información. Tenemos reuniones presenciales los martes a las 9 de la mañana. Esto es sobre todo para mujeres casadas o con hijos. Y los sábados a las 3 p.m. para cualquier persona que quiera asistir. También las reuniones virtuales son todos los días en la noche. Se manda un enlace y se conecta uno si tiene chancecito. Y aproximadamente una hora, hora y media, algo más. Y son reuniones muy edificantes donde podemos ver cómo Dios ha actuado en la vida de cada uno de nosotros y cómo de verdad la vida va cambiando. Además, les quiero invitar a que en este espacio que Radio Costa Rica nos brinda tan amablemente, ustedes pueden anunciar su empresa, productos y servicios. Pueden comunicarse los mismos números que les di hace un momentito, al 2253-1317 y al 8318-7361. También en estos mismos teléfonos, además de pedir información sobre las reuniones, sobre la posibilidad de anunciarse en Radio Costa Rica, también pueden preguntar sus dudas, cualquier cosa que ustedes quieran saber, ahí les llaman. Con este espacio que tan amablemente Radio Costa Rica nos brinda, eh, estamos muy agradecidos por darnos este espacio, por permitirnos compartir estos temas con ustedes, por darnos la oportunidad de difundir la palabra y le pido a Dios que los bendiga mucho, los sostenga, los haga crecer y permanecer y que sigan siendo este instrumento tan maravilloso para la evangelización. Que de verdad Dios bendiga a Radio Costa Rica. Eh, bueno, lo que vamos a hacer ahora es una pequeña oracioncita. Para siempre que vamos a estudiar la palabra es bueno invocar al Espíritu Santo y voy a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que quite todo estorbo, todo lo que pueda estar tomando nuestras vidas para distraernos, todo lo que puede ejercer em, cansancio también para que no pongamos atención. Pido que todo eso sea quitado, eliminado, que nos dé paz, tranquilidad, que nos permita poner atención y que la palabra se haga rema en nosotros, que cada uno de nosotros pueda entender qué es lo que Dios quiere hablarnos en este momento. Y quiero agradecerle mucho a Dios por la oportunidad de permitirnos entender más de su palabra, conocerlo más a Él y llegar a amarlo más. Le pido perdón a Dios por cualquier falta y todos debemos hacer en este momento una oracioncita de perdón, porque es bueno tener el corazón limpio para poder recibir de Él. Pido perdón por la falta de perdón que haya tenido.
por el orgullo, la vanidad, la falta de humildad, por la falta de comprensión, por el enojo, por la lascivia, por cualquier pecado, por la mentira, por cualquier cosa pequeñita que ustedes puedan recordar, póngansela aquí a Dios y pídanle perdón. También te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, por darnos los medios para estar aquí. Amén. Hoy les quiero hablar precisamente de la misericordia de Dios para cualquiera. Ni siquiera tenemos que pensar que la misericordia de Dios es para los que son buenos o están muy cerca de Él, sino que la misericordia de Dios es para cualquiera. Debemos pensar en esa misericordia de Dios para los más olvidados, para los más desanimados. Entonces, voy a empezar comentándoles, ¿verdad? Eh, algunas cositas y luego vamos a ir a la palabra. Bueno, especialmente cuando sentimos que se olvidan de nosotros o cuando nos ignoran, es cuando debemos recordar que Jesús acudió a ayudar a varias personas, siempre. O sea, Él nunca dejó a nadie sin atenderlo. En la Biblia dice que no aparece todo lo que hizo porque no hubiera habido libros suficientes para contener todos los milagros y todos los prodigios que Él hizo. Así que lo poco que en verdad aparece en el Nuevo Testamento que hizo Jesús, vamos a ver precisamente ejemplos de los más olvidados, de los que ni siquiera se hubiera pensado que iban a recibir ese milagro, porque no lo estaban pidiendo, porque estaban lejos, ¿verdad? O porque no eran del grupo de los judíos, la nación escogida. Entonces, recordemos eso, que Jesús acudió a ayudar a varias personas precisamente en un momento en que ellos lo necesitaban y acudirá en nuestra ayuda también, muchas veces hasta sin que se lo pidamos conscientemente, porque Él conoce ese anhelo de nuestro corazón. A veces el clamor viene de lo más profundo de nuestra alma, que ni siquiera nosotros mismos lo percibimos como un clamor a Dios, pero Él sí sabe lo que nosotros ocupamos. A veces en los altibajos que tiene la vida podemos sentir como que Dios no es parte de nuestra vida diaria y ahí es donde nos sentimos más alejados y menos merecedores de esa misericordia. Nuestras rutinas parecen más bien aburridas y monótonas la mayoría de las veces y a veces están muy llenas de dolor y de soledad, ¿verdad? Por las circunstancias de la vida, no hay quien se escape de eso. A veces, como no percibimos muchos cambios, se nos hace difícil identificar algún área en la que Dios haya intervenido directamente en nuestras circunstancias. A veces Dios ha hecho hermosas cosas en nuestra vida y lo olvidamos fácilmente, ¿verdad? Pasa y volvemos a la rutina o ni siquiera nos percatamos que ya Dios hizo su obra. Cuando tengamos esos sentimientos de insignificancia en nuestra propia existencia, pensemos en las personas abandonadas, enfermas, desamparadas. Y podemos recordar no solo los del momento actual, sino también muchos que en la Biblia parecía imposible que pudieran recibir alguna ayuda, porque eran los marginados y los menospreciados de esas épocas tan duras también, las épocas de Jesús. Pero también recordemos que ellos recibieron su pronto auxilio y ustedes deben de conocer también personas en su entorno que han recibido milagros, así que y ustedes mismos. Voy a presentarles tres casos donde Jesús acudió a ayudar sin que se lo pidieran. O sea, no hubo una petición como por ejemplo el centurión que llegó a decirle a Jesús que por favor sanara a su empleado, o los ciegos que le pidieron que les devolviera la vista, ¿verdad? O sea, hay una oración, una petición directa y una respuesta directa de Jesús. Igual en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas oraban pidiendo ayuda en una batalla o en una situación difícil, como Elías, ¿verdad? Que Dios le dio de comer en un momento donde no había alimento ni agua ni nada en esas tierras.
Era una respuesta directa a una petición directa. Estas son respuestas directas a peticiones que no se hicieron o que se hicieron por casualidad, porque no había posibilidad de encontrar a Jesús en ninguna parte. Pero Él llegó a tiempo. Siempre pensemos eso. Entonces voy a presentarles estos tres casos, ¿verdad? Donde no se le pidió ayuda, pero Él salió a ayudar. Esto es tres casos, las únicas veces, creo que son dos veces nada más, las que Jesús salió de Galilea. Él siempre se movió como dentro de esa zona pequeña, no era muy grande, excepto en estas ocasiones. Y él permaneció, pues, casi toda su vida o todo su tiempo, excepto cuando se fue a Egipto, huyendo de este, huyendo para que no lo mataran, ¿verdad? Cuando era bebé, que se fue a Egipto, pero toda su vida él permaneció en Galilea, excepto en estos casos. Por eso es que se los quiero presentar para que vean que él sale en busca del que necesita, del que menos esperanza tiene. Estas personas representan la esencia del ministerio personalizado de nuestro querido Salvador y como él tendía la mano a las personas sencillas y desanimadas de la sociedad de entonces, y pensemos también que estos relatos no solo muestran claramente cómo Dios nos conoce, sino que también se preocupa por nosotros. O sea, eso lo hizo en la época en la que Él estuvo en la tierra, pero también lo hace por nosotros. Vamos a recordar lo que dice la palabra en Isaías 65:24. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Vean que Él está atento. Y aquí dice cuando me llamen, no crean que es solamente cuando nosotros pronunciamos una oración o hacemos una súplica. Ese llamado puede ser de muy dentro de nuestro corazón. No sé si les ha pasado que a veces están viendo algo y ustedes dicen, me gustaría poder hacer, no sé, queques. Me gustaría poder aprender a manejar. Me gustaría, y parecen cosas tal vez imposibles, ¿verdad? O sea, es como un pequeño anhelo del corazón que ni se pronuncia porque no parece importante. Y al tiempo, cuando se dan cuenta, parece una oportunidad, aprendieron a hacer queques, alguien apareció con un carro y les enseñó a manejar y uno no se percata. Ese fue una respuesta a un anhelo que apenas hizo un pequeño gritito en nuestro corazón y él lo escuchó. Voy a volver a leer esto porque me gustaría mucho que lo recuerden. Es algo que yo intento recordar. Isaías 65:24. Antes que me llamen, yo les responderé. Ya él conoce mi necesidad. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Recordemos que Él nos oye, recordemos que Él nos ama. Lo que Él necesita es que nosotros sepamos que Él está ahí, que Él nunca nos va a abandonar. Las personas a las que Jesús acudió a ayudar no lo conocían, pero Él sí sabía de sus necesidades. Estos son los ejemplos que les voy a presentar. Así que si alguno de ustedes no conoce mucho de la Biblia, no tiene una relación cercana con Dios, no le han enseñado a ir a misa, a un culto, no se preocupen, porque Dios también los escucha. Lo que Él quiere es que se acerquen, que hagan un clamor, ese clamor interno a Él. Voy a mostrarles la primera persona a la que Él encontró. Es una persona a la que no se le da nombre en las escrituras, sino que se le conoce simplemente por el nombre de su pueblo y por su estado civil. Así es nada más como se menciona en la Biblia. La mujer es la viuda de Naín y solo Lucas, el evangelista, registra su asombrosa historia. Entonces voy a leer un pedacito de la historia. Lucas 7, del 11 al 15. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre.
que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que llevaban el féretro se detuvieron. Jesús le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Bueno, este relatito yo sinceramente lo había leído muchísimas veces, pero no me percaté de todo el contexto que hay alrededor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas de las historias que nos cuentan, pues se entendían en esa época, pero nosotros ahora no las entendemos porque no conocemos el lugar y tampoco conocíamos las costumbres. Entonces vamos a conocer ese contexto para comprender este incidente. Naín era una pequeña aldea agrícola en tiempos de Jesús y estaba situada junto al monte Moré, el cual marcaba el límite al lado este del valle de Jezreel. Bueno, esto no lo conocemos, pero esto nos está diciendo más o menos qué tipo de aldea era. Era un pueblo pequeño. Era un pueblo apartado de las rutas transitadas, o sea, el que llegaba ahí era porque quería ir. Un simple camino era todo lo que había para llegar a él. Durante la época de Jesús, este asentamiento era pequeño y relativamente pobre, y así ha permanecido hasta hoy. En algunos momentos de su historia, ese pueblo tenía nada más que 34 casas y solamente 189 personas. Hoy en día es el hogar de más o menos 1.500 personas. Vean que es un pueblo pequeño. Entonces, Jesús intencionalmente fue a Naín, no era que iba pasando. Lucas comienza su relato señalando que Jesús estaba en Capernaum, o sea, él estaba en ese territorio donde él siempre estaba moviéndose. El día antes estaba en Capernaum y había sanado al siervo del centurión. Recuerdan que les dije, él sí pidió que por favor sanara a su siervo. Eso está en Lucas 7, del 1 al 10, por si quieren leerlo, ¿verdad? Un poquito antes de este que acabo de leer de la viuda de Naín. Luego nos enteramos que después de que nuestro Salvador fue a esta ciudad, perdón, luego nos damos cuenta que Jesús va a esta ciudad de Naín acompañado por un numeroso grupo de discípulos. Y está, pues aquí ya vemos entonces la cadena de acontecimientos, ¿verdad? Primero estaba en Capernaum, que está situada en la orilla del mar de Galilea, y Capernaum está a 183 metros por debajo del nivel del mar, más bien está bajo. Naín está a 50 kilómetros al suroeste de Capernaum, a 215 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Jesús caminó 50 kilómetros al menos. Y además, al estar a 215 metros bajo el nivel del mar y Naín a 50, tenía que ascender 300 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que tuvo que hacer un arduo camino cuesta arriba hasta Naín. Y el día antes estuvo en Capernaum. Eso quiere decir que caminó 50 kilómetros cuesta arriba. Probablemente de Capernaum hasta Naín se iba a tardar al menos 1 o 2 días yendo despacio y con calma, ¿verdad? Sin caminar bajo el sol o, o en el momento más fuerte del calor. Esto significa entonces que Jesús probablemente tuvo que levantarse muy temprano o posiblemente viajar a pie durante toda la noche para lograr llegar a tiempo a interceptar el cortejo fúnebre ese día después. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? El encuentro de Jesús con la viuda de Naín no fue una coincidencia, porque tuvo que caminar toda la noche cuesta arriba y solo había un camino para llegar a Naín. No fue una coincidencia. Se fue a ese pueblo mucho antes de que comenzara la procesión fúnebre y llegó al lugar correcto en el momento adecuado para poder conocer a esa mujer desesperada en su momento de más profunda necesidad. Ese rostro manchado de lágrimas y esos hombros caídos decían lo que su boca no podía decir, lo que les he dicho. No tenemos que gesticularlo, no tenemos que decirlo.
Con solo que nuestro corazón clame, Él lo conoce, Él sabe nuestras necesidades. Voy a repetir la lecturita de Lucas 7:13, el último pedacito, bueno, uno de los pedacitos que leí ahora hace un ratito, ¿verdad? De Lucas, donde está la lectura, ya les digo, la lectura está completa en Lucas 7 del 11 al 15. Les quiero repetir Lucas 7:13 nada más. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús tuvo compasión de la viuda de Naín. En realidad, Lucas podría quedarse muy corto al decir esto. De alguna manera, Jesús percibió la necesidad de esta mujer y eh, percibió pues esa desesperación, ¿verdad? Ella ya es algo fuera de un dolor cualquiera. Quizás ella había pasado la noche tumbada en el piso, suplicando al Padre Celestial saber el por qué, ¿verdad? Si ella no conocía de Dios, ella solo sabía que podía preguntar a un ser supremo qué estaba pasando, por qué tanto dolor. Quizá incluso se estaría preguntando por qué él requería que ella siguiera viviendo en esta tierra. O quizás estaba aterrada en espera de la soledad a la que se iba a enfrentar. No lo sabemos, ¿verdad? Porque en esas épocas una viuda dependía del varón y ya era viuda, ya no tenía a su esposo y su único hijo varón muere, pues era una situación horrible. Pero sí sabemos que el Salvador decidió salir de Capernaum inmediatamente, lo cual pudo haberle hecho caminar toda la noche para interceptar ese cortejo fúnebre justo antes de que enterrasen el cuerpo. Sí, cuando vio la cara de ella cubierta de lágrimas mientras caminaba tras el cortejo, Jesús sintió gran compasión por esa mujer, pero parece que su compasión procedía de los sentimientos que había experimentado mucho antes de que se le ocurriera alcanzar aquel grupo de personas que iban acompañando el entierro. Había llegado allí precisamente en el momento que ella lo necesitaba. Siempre recordemos que aunque parezca que no, Jesús, Dios siempre llega a tiempo. El mensaje de Jesús es claro. Antes de que verbalicemos nuestro dolor, Dios lo ve y su corazón se extiende hacia nosotros. De hecho, Él es consciente de nuestras luchas y viene a encontrarnos en ellas. Pensemos que vio Jesús cuando llegó a Naín. Cuando se acercaba a la ciudad, después de un viaje muy exigente, sacaban a un joven probablemente de unos veintitantos años sobre una fosa funeraria. Perdón, sobre una losa funeraria. Lucas nos dice que este joven era el único hijo de una viuda y algunos eruditos interpretan que el texto griego sugiere que no tenía ningún otro descendiente. Un numeroso grupo de aldeanos lo acompañaba. En esta tragedia familiar, la más desgraciada para esta mujer. Obviamente, que se muera un hijo sería una tragedia para cualquiera, pero imagínense lo que supone entonces para esta viuda. ¿Qué significaba social, espiritual y económicamente estar viuda sin un heredero en ese antiguo Egipto, perdón, en ese antiguo Israel? En el Antiguo Testamento se creía que si un esposo moría, antes de llegar a la vejez era una señal del juicio de Dios por un pecado. De ese modo, algunos creían que Dios estaba castigando a esta viuda que sobrevivía. En el libro de Ruth, cuando Noemi enviudó a una edad temprana, se lamentó. Esto lo podemos leer en Ruth 1:21. Noemi tenía dos hijos, era viuda y los hijos estaban casados ya. ¿Por qué me llamas Noemi? Si yo, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, haciendo ver la desgracia que se sentía una mujer al enviudar, ¿verdad? Entonces, ella más bien, este,
Sentía que Dios la estaba castigando. Y así con cualquier otra viuda. No solo había dolor espiritual y emocional, sino que la viuda de Naín también se enfrentaba a la ruina económica, posiblemente incluso a pasar hambre. Al contraer matrimonio, una mujer era asignada a la familia de su esposo para que estuviera protegida económicamente. Si él fallecía, entonces el hijo primogénito se le encomendaba su cuidado. Ahora que este hijo primogénito y único estaba muerto, a ella no le quedaba protección económica. Si su hijo tenía veintitantos años, ella probablemente era una mujer de media edad que vivía en un pueblo pequeño agrícola y que ahora se encontraba espiritual, social y económicamente en la indigencia. O sea que en realidad era una situación desesperada para ella. Recordemos entonces que Jesús le dijo a la viuda, no llores, sin temor a la impureza del ritual, porque no se podían tocar a los muertos de acuerdo a las leyes judías. Entonces, sin ese temor, Jesús tocó el féretro y los del cortejo se detuvieron. Entonces mandó, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Ese es el último versículo de la cita que les leí. Este milagro también trata sobre el rescate de un alma desesperada. Jesús se preocupó porque algo era muy injusto para aquella mujer, alguien que era considerada insignificante en su cultura. La situación en la que ella estaba clamaba su atención inmediata, aunque tuviera que viajar lejos para estar allí con exactitud en el momento justo. Él conocía la desesperada situación de ella y acudió rápidamente. ¿Cuántas veces Jesús ha llegado a nuestra vida en el momento oportuno, cuando menos esperábamos su misericordia? Yo estoy segura que muchos pueden recordar momentos así. Aunque todo parezca que ya se acabó, que no tiene solución, siempre esperemos en Jesús, que no nos va a abandonar. Y no creamos que llegó tarde, Él nunca llega tarde, siempre llega en el momento correcto. Vean que ya ella había perdido a su hijo, ¿por qué no llegó antes de perderlo? Porque había una muy buena razón. Probablemente todas estas mujeres, este, todas estas personas que estaban acompañando a esta mujer, donde vieron el milagro, ahí no se mencionan, pero imagínense lo que es, iba el pueblo entero, iba casi toda la aldea. Todas esas personas, si no lo conocían, lo llegaron a conocer a Jesús. Si no sabían quién era, probablemente Jesús se quedó en el pueblo enseñándoles. No fue una cosa que salió y se fue en carrera. No pasó solo a eso, resucitó y ahora me voy. Estoy segura de que aunque la Biblia no lo dice, con esos caminos largos, con toda la caminada que ellos tuvieron que hacer, él tenía que reposar un poco ahí. Así que Dios siempre tiene más razones, no solo la nuestra. Él no solo llega por mí situación, sino que alrededor mío hay otras situaciones que Él también va a reparar. Es inmensamente maravilloso ver la acción de Dios en nuestras vidas. La otra historia está en Mateo 15, del 21 al 28. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, sí, Señor,
pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Bueno, en este caso sí hubo una petición, pero imagínense lo que era que esta mujer, que no era judía, que no se sabe cómo conocía de Jesús, tal vez ya había oído del otro milagro, y además estaba en una zona donde jamás iba a conocer a Jesús. Por supuesto que ella tenía que aprovechar el momento y hacer la solicitud. Y Jesús pasó por ahí, ¿verdad? O sea, por algo pasó. Se mencionan entonces dos ciudades en este momento, en esta lectura, que han sido muy importantes en la historia y que están en el Líbano. Mateo nos dice que esta mujer era cananea, una descendiente de los antiguos enemigos de Israel. Nos dice que era griega y de nacionalidad ciro-fenicia. Pertenecía a lo que en aquel momento en el Imperio Romano era la jurisdicción de Siria. El Señor Jesús había curado gentiles antes, pero siempre en el territorio de Israel. Nos podemos preguntar, ¿cuál fue la razón por la que Jesús salió del territorio de Israel? Después de todo, él dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es muy probable que Jesucristo fue a esa zona para hacer de bendición para esa familia también, que está en la costa del mar de Galilea, ahí en Tiro y Sidón, que respectivamente están a unos 37 y 75 kilómetros al norte de Galilea, en la costa del mar Mediterráneo. También, ¿verdad? Está totalmente alejada de Galilea. Es una larga caminata. No se nos dice por qué va a esos lugares. Es la parte más norte que Jesús viajaría. Y la única vez en este evangelio que sale de este territorio judío samaritano, excepto, ¿verdad? Cuando les comenté que Herodes lo andaba buscando. Entonces, fue en un solo viaje que hizo todas estas visitas a lugares a los que nunca había viajado ni volvió a salir. No es muy claro si Jesús efectivamente entró a Tiro y Sidón o simplemente se quedó en las orillas de esa área gentil. Esta historia que les acabo de leer está en Mateo 15, 21, 28, pero también está en, vamos a ver, en Marcos 7, 24 al 30. Y en este pasaje, en Marcos, dice que entró a una casa, pero no especifica dónde. No nos dice por qué va Jesús a esos lugares. Y, ¿verdad? Ya también hemos escuchado antes, en otras lecturas, que la multitud había frustrado su búsqueda de unos momentos a solas, ¿verdad? Él trataba de irse a solas, a orar y a descansar un poco, y la multitud lo seguía. Entonces, no es raro que se pensara tal vez que él se fue de la zona de Galilea para descansar, pero no parece lógico que busque renovación espiritual en un territorio pagano. Tal vez Dios lo lleva ahí solamente para que nosotros podamos conocer la extraordinaria mujer cananea llena de fe. Una mujer que no fue criada en la religión judía, pero entendió claramente que Jesús era Dios. Notemos la humildad de esta madre. Se arrodilló a los pies del Señor Jesús. También notemos que no hubo ocasión en que alguien se postrara en sincera humildad y reverencia delante del Mesías que no haya recibido la bendición que buscaba, ¿verdad? Jesús no se hace de rogar, aunque, ¿verdad? Aquí parece que sí, pero él lo que estaba era probando esta fe. En Isaías 57:15 se nos habla de la humildad, ¿verdad? Ahí vamos a leer, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad. Estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Así se hace presente aquí esta declaración del corazón del Señor.
donde había un corazón quebrantado, Él llegaba y lo sanaba. Entonces, siguiendo con este pasaje, dice que una mujer cananea clamaba gritándole en griego, ¿verdad? Porque ella no conocía otro idioma. O bueno, tal vez no conocía el idioma de los judíos. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada por un demonio. La mujer se dirige a Jesús como Señor, hijo de David. Palabras que un judío solamente usaría para el Mesías. La cananea es extraña, extranjera y mujer. O sea, extraña es que no pertenece a este grupo, ¿verdad? No es una persona que debería conocer de lo que es Jesús, considerando que la gente en la propia nación de Jesús no lo había percibido como tal, e incluso sus discípulos todavía no hablan de él de manera mesiánica. Este título en los labios de una mujer cananea viviendo en otro país es una de las cosas más inusuales. Solamente en una ocasión anterior Jesús ha escuchado tales palabras y estas venían de sus discípulos. Ver- eh, la cita está en Mateo 14:3, que ocurrió cuando este, estaban en la barca. Dice Mateo 14:33, perdón. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Después de haber visto muchos milagros y de haber visto muchas cosas inusuales en Jesús, hasta ahí sus propios discípulos le dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. En cambio, esta mujer cananea inmediatamente lo llama como hijo de David. Las palabras de esta mujer contrastan con las de los fariseos y escribas, más que nada, que apenas hace un momento, ¿verdad? Versículos antes a este que leímos donde aparece toda la historia de la mujer cananea, criticaban a Jesús por permitir que sus discípulos comieran sin realizar el apropiado ritual de purificación. Lo voy a leer para que veamos en las cosas superficiales que ponían la atención los fariseos en lugar de atender a las enseñanzas de Jesús. Entonces, Marcos, en este caso, es Marcos 7 del 1 al 3. Vean que es al inicio del capítulo 7, que es donde está la historia de la cananea. Bueno, Marcos 7, del 1 al 3. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, lo criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta crítica tiene la intención de exponer la debilidad de Jesús como maestro y de arruinar su reputación, ¿verdad? Eso era lo que querían los fariseos, en lugar de querer poner atención, ¿verdad? Y de salvar sus almas. En contraste, esta mujer solamente tiene palabras de reverencia y fe. La claridad de la visión de la mujer cananea contrasta también con la falta de visión de sus propios discípulos unas horas antes. Este lo voy a leer en Mateo 14, del 23 al 32. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra y era zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, que soy yo, no temáis. Pero Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano y le agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Subieron a la barca y amainó el viento. Imagínense qué triste. Decirle a Pedro
que lo había visto hacer milagros, lo estaba viendo caminar sobre las aguas, le dice, hombre de poca fe. En cambio, a la mujer cananea le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Todo lo contrario. Jesucristo nunca se escondió de los necesitados, pero no se apresuró a presentarse delante de aquellos que lo buscaban por curiosidad, ¿verdad? Porque también hubo muchos que querían verlo hacer milagros como si fuera un mago. Esta gente llegaba sin fe. Aquellos lo estaban buscando nada más para entretener su pensamiento o para provocarle. En Marcos 7, 24 al 25 se narra, se narra este pasaje que dice que entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña niña poseída, ¿verdad? Esta es en Marcos, la primera parte, donde empieza a hablar de la mujer cananea. Él trató de entrar a esa casa, pasar inadvertido, pero la mujer se enteró de que él estaba ahí. Es interesante la frase, no pudo pasar inadvertido, porque en algunas versiones dice que no pudo esconderse. Y esto es especialmente relevante porque no es que no pudo esconderse, pues si lo hubiera querido no hubiera sido hallado, sino que esta frase implica que aunque trató, no logró pasar inadvertido. Jesús ve la fe de la mujer y no su origen, nacionalidad o estatus. Aquí mismo continúa el siguiente milagro. Entonces ya terminamos con la mujer cananea, ¿verdad? Y vemos cómo él en este viaje, ¿verdad? Muy largo, por mucho tiempo, eh, bendijo a esta mujer que no conocía o que no debería haber conocido del Mesías. Ahora vamos a ir al tercer milagro, que está en Marcos 7, 31, 35. Es continuación, o sea, todos van más o menos juntitos porque fue como en el mismo viaje. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego mirando al cielo suspiró y dijo al hombre, Éfata, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Nos explica con cierto detalle la ruta que siguió Jesús. Dice que salió de, de Tiro y pasó por el Sidón a unos 45 kilómetros al norte. Volvió luego hacia el sur, pasando a lo largo de la costa oriental del mar de Galilea y llegó a la región de Decápolis. Entonces, todo esto nos lo explican porque esto es una ruta muy extraña. Es como si nosotros hubiéramos ido a La Juela, nos hubiéramos devuelto a Cartago y luego pasamos a San José, que era donde queríamos estar. Entonces era ir, devolverse, ir a otro lado y devolverse. Algunos indican que este viaje se prolongó tal vez unos 8 meses. Notemos que nos dice por dónde fue, pero no a dónde iba. De hecho, parece que iba dando rodeos. Todo esto nos hace pensar que no buscaba llegar a un lugar concreto, sino que su propósito era otro, seguramente tener un largo periodo de comunión con sus discípulos en el que pudiera dedicarse a instruirles acerca de su persona y de su misión y encontrar a otra persona en necesidad que nunca tendría cómo llegar a él a menos que él se acercara primero. Aquí, entonces vemos en el versículo 32 que Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente. Nos muestra el cuidado de Jesús por los detalles para cuidar a las personas. Jesús conocía muy bien tanto las necesidades físicas del sordomudo como las emocionales. Sabía que este hombre no podía escuchar ni tampoco hablar correctamente, por lo tanto, se sentiría muy incómodo siendo el centro de atención en medio de una gran multitud. Así que Jesús decidió apartarse con él lo suficiente para tratar el problema tranquilamente. En todo esto, el Señor manifestó la sensibilidad que lo caracterizaba, evitando que el enfermo se sintiera humillado o avergonzado.
Al mismo tiempo, al separarlo de otras personas, Jesús estaba destacando que su sanidad y salvación era un asunto íntimo y personal. Dice que metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. La forma en la que Jesús lo sanó resulta un poco extraña, pero esto es porque no logramos pensar ni sentir como el sordomudo. Al no poder expresarse correctamente, aquel hombre tuvo que usar gestos. Podemos imaginarnos fácilmente que señalaría sus oídos para indicar a Jesús que no podía escuchar lo que le decían. Luego señalaría su boca o lengua para darle a entender que tampoco podía hablar. Y finalmente haría algún tipo de gemido para pedir la ayuda del Señor. Si este fue el caso, Jesús lo estaría haciendo. Lo que estaría haciendo sería responder a su petición por medio de gestos similares a los que él había hecho. Seguro que el sordo mudo le estaba entendiendo. Era como el lenguaje de signos que se usan para los sordos en la actualidad. Y dice que Jesús, levantando los ojos al cielo, gimió. Jesús hizo los mismos gestos que el sordomudo. Estos detalles también son muy significativos. Primeramente, elevó su mirada al cielo para indicar que la ayuda que el sordomudo necesitaba habría de venir de Dios y que Jesús actuaba en unión con él. Segundo, Jesús gimió, mostrando el profundo dolor que su alma sentía por la carga tan terrible de sufrimientos que los hombres llevan por sí a causa del pecado. La escena es realmente reconfortante porque nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que se compadece por nosotros mientras intercede ante el trono del mismo Dios en el cielo. En Hebreos 4, del 15 al 16 leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vean que Él es el que intercede por nosotros. Él es el que conoce nuestras debilidades y se puede compadecer de nosotros y nos puede dar su socorro. Estos tres relatos donde Jesús llegó a buscar a las personas son tan edificantes y deben de convertirse para nosotros en mucho más que una historia interesante de la Biblia. Verifica sin lugar a dudas que Jesús sabía de estas pobres, olvidadas e indigentes personas. Igual Él conoce de nosotros. Cuando nos sintamos olvidados, ignorados o insignificantes, debemos recordar, Jesús acudió a la viuda sin que ella lo llamara directamente, a una madre con su hija que lo logró encontrar en el camino y a un sordomudo en un momento que necesitaba ayuda desesperadamente. Y también acudirá en nuestra ayuda. Asimismo, una segunda lección del ejemplo de nuestro Señor que podemos aprender es la importancia de tener la mano para bendecir a de tender la mano para bendecir a las personas a nuestro alrededor. ¿Verdad? No nos hagamos los tontos. Nosotros podemos ver necesidades a nuestro alrededor y a veces por no ser mi amigo, por no vivir en el mismo lugar, por no pertenecer al mismo grupo, nos ignoramos y así no debe ser. Muchas de estas personas que conocen, ¿verdad? Muchos de los que nosotros conocemos pueden estar desanimados de cuando en cuando. Si uno les puede hablar sobre estas tres personas y de cómo Jesús conocía con exactitud su desánimo y su gran crisis personal, eso podría cambiarles la noche en día. De todos los milagros que hizo Jesús durante el tiempo que estuvo en la tierra, hay pocos tan tiernos y compasivos como el de su ministración de la viuda de Naín, la mujer cananea y el sordomudo. Esto nos recuerda que somos importantes para Él y que nunca se olvidará de nosotros. Y nosotros no podemos olvidar esto. Entonces, recordemos que Él siempre llega a tiempo, que Él hace, pues, esfuerzos, ¿verdad? Para estar ahí con nosotros, conoce nuestras necesidades y lo único que nosotros tenemos que hacer es considerarlo Dios, saber que Él tiene todo el poder y que Él es el que puede tendernos la mano. Vamos a hacer una oración para finalizar. Señor, gracias, gracias por la palabra impartida, gracias Señor por este momento que nos has permitido estar aquí
Gracias, amado Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por haberte hecho carne. Gracias, Señor, por todo lo que sabemos que has hecho por nosotros ya y puedes hacer. Señor, atiende nuestros clamores, esos clamores escondidos, esos dolores que a veces no sabemos expresar, Padre Santo. Ayúdanos a llegar también a los más necesitados para llevar tu palabra y tu consuelo, que podamos ser instrumentos tuyos en este mundo de soledad y de angustia, Padre Santo y amoroso. Bendigo a cada una de las personas que escuchó este programa. Le pido a Dios que llene sus corazones y que quite todo luto, todo dolor, y que los llene de esperanza, que sepan que Dios nunca los va a desamparar a pesar de que la situación parezca desesperada. Gracias, Señor. Amén. Gracias, amigos. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga mucho. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.